Por tanto, la idea es esta. ¿Para qué definir liderazgo? Todo el mundo quiere el liderazgo, pero no hay una idea clara de lo que respecta a este concepto que vamos a denominar liderazgo. Entonces, la idea, como vuelvo a repetir como pregunta, ¿para qué definir el liderazgo si primero no te miras al espejo? Este es un tema fundamental en el cual vamos a ir desarrollando. La imagen que ven ahí es un espejo, es un cuadro de Pablo Picasso, de la corriente del cubismo, que lo toma como referencia a los fines de ofrecer de alguna manera una imagen interesante que nos dé pie a esta conversación que vamos a tener. La primer consigna de todo esto es, como recién decíamos, si no te miras al espejo. Bueno, desde el punto de vista del origen de la palabra, espejo implica instrumento de mirada, así significa. Es decir, especulum quiere decir mirar, y el sufijo instrumental que es culum, lo vamos a encontrar en espectáculo, por ejemplo, en otra palabra. Esa palabra culum implica instrumento de mirada. La pregunta es, si yo me miro al espejo como emprendedor, como ser humano, o como cualquier rol que esté empleando en mi vida natural o en mi vida profesional. Por tanto, es importante ver en realidad qué es lo que estoy viendo de mí mismo. Es fundamental. El espejo nos va a dar doble visión. Una es el reflejo que yo tengo en mi accionar en la vida y la otra es el sentido invertido de las cosas. Por tanto, ¿qué es lo que yo estoy viendo en mí mismo cada vez que yo me observo, cada vez que yo me miro? Este es un tema importante. ¿Para qué voy a definir el liderazgo si yo no puedo observarme a mí mismo? Si primero no me observo a mí mismo, no podré entender el liderazgo. Y como siempre digo, el liderazgo entendiendo como una filosofía de vida. Esto no es una técnica para aplicar en determinadas situaciones o en determinados enfoques, porque simplemente tiene que ver con una estructura, una filosofía de vida para empezar a transitarla como peregrinos. Todos tenemos de alguna manera un esfuerzo hacia el liderazgo en la vida personal. Por tanto, la aplicación de este concepto, de esta filosofía de vida, es lo que va a hacer que nosotros podamos tener realmente lo que podemos denominar éxito, triunfo, o un buen pasar, o tener la conciencia tranquila, porque no está relacionado con todo esto que le podemos llamar liderazgo. Yo, a manera de poder hacer una apreciación diferente, no como una definición, pero sí como un enunciado de poder, voy a tomar la palabra liderazgo y la voy a separar en sílabas, y desde ahí vamos a encontrar un montón de descubrimientos o de secretos que tienen que ver con esto de mirar hacia adentro y poder profesar el liderazgo en la vida empresarial, en la vida personal, en la vida social. La primera sílaba, li, que va a corresponder a libertad. La pregunta es si realmente somos libres. Este es un tema fundamental que vamos a tratarlo de la siguiente manera. Primero, siempre yo soy una persona que toma como símbolo el origen de las palabras, la etimología, para poder encontrar el origen de muchos conceptos que se fueron perdiendo en el tiempo. Libertad, para que lo vamos entendiendo, si bien es un concepto jurídico de los romanos en ese tiempo, vamos a tomar algunas partecitas de todo esto, dado que la palabra proviene de libertatis. Liber quiere decir, es un adjetivo que significa libre, es decir, libertad proviene de la palabra libre. Y toda palabra que tenga un tatis o el tat para nosotros en español o en castellano, tatis, que es un sufijo de cualidad, es decir, libertad significa la cualidad de ser libre. Ahora, si empezamos a entender esto desde un punto de vista de la raíz etimológica, leud, que es indoeuropea, liber, significa crecer.
Este es un tema importantísimo en el proceso de este peregrinaje del liderazgo. El liderazgo implica crecer, implica evolucionar. Por tanto, todo aspecto involutivo no es liderazgo. Por tanto, no hay malos líderes y buenos líderes, sino más bien líderes por un lado, y su opuesto podría ser la tiranía, si se quiere, un concepto antagónico. Por tanto, entonces, libertad implica, de alguna manera, esa capacidad o esa cualidad humana para poder, de alguna manera, desarrollar nuestra voluntad, poder elegir según nuestra voluntad, poder obrar en función de nuestra voluntad. Obrar es una palabra importantísima porque tiene que ver con el hacer, la libertad de hacer para poder producir cosas que sean evolutivas y den crecimiento. Ese es un tema importantísimo en el liderazgo. Entonces, liderazgo es libertad, la gran posibilidad que nosotros tenemos de tener la gran responsabilidad de obrar convenientemente para el beneficio de todos. Esta es la gran importancia del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo no hablamos de yo, sino de nosotros. La segunda sílaba importante después de li es de. De viene a hacer referencia a la determinación. Ser determinantes es un tema fundamental en el liderazgo personal y en el liderazgo empresarial. Y simplemente corresponde a la capacidad de decidir. Si nosotros buscamos el origen de la palabra decidir, vamos a encontrar algo bien interesante. Bueno, acá hablamos de determinación, primero, desde el punto de vista etimológico. Determinar significa expresar con precisión una ley, una opinión o un asunto, pero de significa de arriba hacia abajo. Esta idea que nosotros hacemos con la mano, determinación, tiene que ver simplemente con esta capacidad de decidir. De también, decidir también tiene esta palabra de que significa de arriba hacia abajo, y caedere significa cortar. Por tanto, decidir significa cortar con un montón de cosas que no nos están permitiendo avanzar. Estas son, entre otras cosas, las dudas. Los emprendedores, sobre todo, tienen permanente estado de duda por el cual no saben qué camino tomar y por aquí nos encontramos en esa permanente duda que por ejemplo, lo podemos tomar en la escena de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra en la bifurcación del camino, hay un gato justamente en el medio, y Alicia le pregunta al gato, señor gato, ¿qué camino debo tomar de estos dos? Entonces el gato la observa y le pregunta, ¿y a dónde quiere ir usted, señora Alicia? Alicia mira el primer camino, mira el camino de la derecha y dice, y la verdad no sé. Y bueno, entonces dice el gato, tome cualquier camino, si da igual. Esta es la idea de tomar decisiones. Entonces, determinar es una palabra importantísima que tiene que ver justamente con ser resoluto, con tener claro qué queremos en nuestra vida y desde ahí, o qué queremos a nivel empresarial, si vamos a tener muy enfocado aquellos objetivos y metas que nos proponemos, ya sea a nivel organizacional o a nivel personal. Yo, dentro del libro que publiqué, que lo puedan descargar gratis en mi página web, que se llama 7 mentiras anti-éxito, hablo de una de las mentiras justamente que contraen o que alejan a esta capacidad de lograr el éxito, que es la siguiente: la mentira es decidir, es hacer. Este es un tema bien importante que tengamos claro. No necesariamente cuando tomamos decisiones las llevamos a cabo. Por tanto, tener la determinación en el liderazgo, tener la libertad y tener la determinación son temas fundamentales para la acción. Liderazgo sin acción es un liderazgo estéril y por tanto no debiera denominarse liderazgo. Acá la palabra determinar entonces de arriba hacia abajo, de significa de arriba hacia abajo y terminis significa frontera, hito, mojón, que es un punto donde inicia algo y termina otra cosa. Muchos de los conceptos importantes en el liderazgo es que las cosas tienen que terminar para iniciar.
Cuando uno no termina algo y no ha comenzado algo, se le denomina crisis. Por tanto, crisis podremos denominar a ese espacio donde lo viejo no ha terminado y lo nuevo no ha comenzado. Este es un tema importante para poder determinar cuál es el paso siguiente para avanzar y poder lograr esta libertad, la responsabilidad de obrar en función de nuestra voluntad. La tercera sílaba es ras. Ras va a corresponder no solo a la razón, que está conectada con la lógica, por lo general, sino con algo bien importante que hace al liderazgo en sí mismo en la actualidad, que es la razón de ser. Este es un tema no negociable. Acá yo voy a poner los enunciados etimológicos de razón y de ser. Razón viene de ratio, la raíz es reor, que quiere decir de nuevo, creer o pensar, y está muy relacionada con la libertad. La libertad es crecer. Si yo no tengo una creencia, no tengo un pensamiento, no tengo una razón, no tengo un objetivo, no tengo una meta, por tanto, hay razones para avanzar. La palabra ser, yo la pongo en uno de mis libros llamado 10 roles para un nuevo líder, donde hablo sobre 10 posiciones en liderazgo. Hablo que ser significa separar, y comparo separar con la paja del trigo, ¿no? Y hablo de la paja del ego, del trigo esencial, de nuestra esencia, de lo que realmente somos internamente, donde se encuentran toda aquella información que tiene que ver con los talentos, con aquellas cosas que nos hacen ser, nos hacen diferenciar, que nos hacen ser únicos e irrepetibles. Un emprendedor sin tener claro cuáles son sus talentos, es muy probable que esto lo lleve a lo que denominamos fracaso, o simplemente el nihilismo de no haber comenzado ningún emprendimiento. Por tanto, la razón de ser implica pensar. Decimos aquí que ser también viene de sedere, que significa estar sentado. Por tanto, es una manera de decir que hay que detenernos un tiempo, parar un momento, dejar un espacio para la reflexión, para poder conectarnos con nosotros mismos y a partir de ahí encontrar tal vez lo que para mí es sumamente importante, que es lo que vamos a llamar propósito superior. El propósito superior es saber que nosotros tenemos en este plano dos poderes importantes. Uno es el poder pertenecer. Por eso el contexto del liderazgo requiere del equipo, porque se necesita pertenecer. Poder pertenecer es un tema importantísimo. Estar solo en la vida es estar en una isla donde no producimos nada y no beneficiamos a nadie. Por tanto, el primer poder, podemos llamar el poder pertenecer. El segundo poder es el poder ser útil. Por tanto, está conectado con esto que recién decía, que es el propósito de nuestra vida, el que le da el significado más profundo a nuestra existencia, nuestros talentos, saber que nosotros tenemos talentos y que podemos desarrollarlos, explorarlos, desarrollarlos y ponerlos a merced de nuestro entorno en el cual nosotros nos movilizamos, nosotros influimos en la humanidad. Vamos a hacer que estos talentos se conviertan en dones. Cuando estos talentos sirven para la humanidad, se convierten en dones. Fíjense, la palabra talento es una palabra en griego, talanton, que en realidad es la bandeja de la báscula, la báscula vendría a ser la balanza. El plato de la balanza más la mercadería en el plato se les llama talanton. Entonces, fíjese, en Costa Rica, que yo viví 10 años con una persona que tiene un talento, ellos se expresan diciendo qué carga, es decir, hablan de un peso determinado que nos diferencia de los demás. Por tanto, los talentos nos hacen únicos e irrepetibles, y esta tal vez sea una de las razones más importantes del ser. Cuando un niño nace, hay una frase latina que dice: cuando un niño nace, el pan bajo el brazo trae. Cuando hablamos de pan bajo el brazo trae, se refiere a esto de poder compartir
con pan, significa justamente con pan, compartir el talento. Si yo voy a tener un talento guardado para sí y no lo voy a poder compartir y no voy a poder desarrollarlo para beneficiar a la humanidad, yo estaré en un estado de mezquindad o avaricia y por tanto el liderazgo no existirá. Entonces, la sílaba ras representa la razón de ser. Vuelvo hasta ahí a hacer una síntesis. Libertad de liderazgo, libertad, determinación, razón de ser son fundamentales para que podamos hacer una nueva definición sobre el liderazgo mirándonos en el espejo. Este es un tema fundamental. La cuarta razón de este contexto del liderazgo es go, de gozo, la sílaba go, de gozo. Implica uno de los contextos más importantes porque un líder triste, un líder desmenuzado en las emociones negativas no llega a ningún lado. Cuando nosotros definimos la palabra desde el punto de vista etimológico, vamos a encontrar cosas bien importantes. Dice que en latín gaudium significa alegría del ánimo, alegría del alma, quiere decir. Por tanto, el gozo es interno, el placer es externo. Hay una gran diferencia entre el gozo y el placer. El gozo es un sentimiento interno de complacencia, de saber que estoy completo internamente. Por tanto, lo más ajustado a esa sensación, a ese sentimiento profundo del alma, es el agradecimiento. Una palabra que también está conectada con el gozo. Si nosotros, yo tengo hablo de 7 principios llamados espirituales y conectados con la empresa, yo hablo de 3 inteligencias en la empresa que hay que desarrollar. Primero, la inteligencia lógica, que es la que nos permite a nosotros armar los planes de acción, las estrategias, el desarrollo y la conquista de la voluntad, la lógica, el criterio, todo tiene que ver con este proceso de la razón. La primera inteligencia es la inteligencia racional. La segunda inteligencia, que se habla mucho, pero poco se hace, es la inteligencia denominada inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que yo la denomino maestría, que es cuando yo llevo a la acción esta inteligencia, es la capacidad de poder primero reconocer mis emociones, modificar mis emociones y poder hacer esto en relación al entorno, poder ayudar al entorno, ser un factor de cambio en el entorno. Y la tercera inteligencia, que es donde el liderazgo se asienta para poder desarrollar los valores humanos, la ética, la moral, es justamente la inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con la religiosidad o el dogma. Espiritualidad tiene que ver con el aliento del alma, por eso spirit es una palabra en latín que significa aliento de vida. Por tanto, aquello que me hace reconocer el camino hacia el bien, lo que no es corrupto, lo vamos a conectar con la moral y con la virtud. Se habla de 3 bellezas en el budismo, por ejemplo, que es aplicado a la empresa, significa 3 cosas. La primera belleza es la belleza física, que uno la desea. La segunda belleza es la belleza del intelecto, que todo el mundo la admira. Y la tercera belleza, que no perece, es la belleza de la virtud. Por tanto, el liderazgo tiene que estar conectado con los aspectos virtuosos, morales y éticos, que nos va a dar a nosotros la sensación de gozo interno y de agradecimiento, que la vida nos premia por actuar de alguna manera evolutivamente, coherentemente. Creo que este es un tema importante. Yo digo que la coherencia es una herencia a la humanidad. Y finalmente, quiero comentar estos poderes que para mí son muy apreciables dentro del proceso de liderazgo. Un líder requiere de estos 3 poderes fundamentales para desarrollarse y lograr el éxito, entendiendo éxito como la gran oportunidad de poder trascender, porque siempre se entiende el éxito como el logro alcanzado. En realidad creo que el éxito y el triunfo tienen que ver con la capacidad que tiene un líder de trascender
y llegar y dejar huellas en los corazones de las personas. El primer poder es la magia. Fíjense, la palabra magia es una palabra que proviene del latín magister. De ahí salen dos palabras, la palabra magia y la palabra magisterio, maestro. Por tanto, el líder viene a ser un mentor, es un maestro, es una persona que aprende, comparte el conocimiento y la experiencia adquirida de ese conocimiento que sería la mentoría. Pero por otro lado, magia implica la capacidad de crear nuevas realidades. Por tanto, el mago es una persona que tiene claro qué quiere y lo manifiesta en su entorno, en su vida. Ese es un tema importante. Entonces, la magia significa, de alguna manera, como definición, crear nuevas realidades. Un líder que sigue conservando, preservando una realidad que no es agradable, no es un líder realmente poderoso. De hecho, el líder se destaca por hacer transformaciones permanentes, por eso la magia. El segundo poder del líder es el enfoque. Uno de los graves problemas que hay en los procesos de liderazgo es justamente el desenfoque. Yo sé, en uno de mis libros, 10 roles para un nuevo líder, comento de que cuando un líder tiene dos o más visiones, en realidad eso se llama división. División, dos o más visiones. Por tanto, el enfoque significa tener una sola visión. Esa visión tiene que estar conectada con valores humanos, con responsabilidades, con obligaciones y, por supuesto, con el más alto nivel de expresión emocional que podríamos denominar gozo. Otro punto importante como poder es la paciencia. Hay un proverbio árabe que también lo menciona en este libro, 10 roles por un nuevo líder, cuando hablo de la paciencia, que es que, por eso es la imagen del árbol, que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Por tanto, uno de los errores que se cometen muchísimo en el emprendedurismo es la ansiedad. No hay paciencia, por tanto no hay templanza. La persona que tiene templanza tiene equilibrio. Es importante que tengamos claro entonces que si yo soy mago, si una persona es maga como líder y puede crear nuevas realidades, tiene un enfoque determinado para alcanzar con mucha justicia ese objeto que tanto plantea, que tanto comparte con su grupo, con sus aliados, y obviamente tiene la paciencia. La paciencia también quiere decir que, como decía recién este proverbio, tiene raíces amargas, porque el trascender en la vida implica muchas veces pasar por una serie de situaciones difíciles, adversidades, crisis, en la cual hay que tener paciencia. Hay un concepto oriental muy importante que les invito a que lo puedan buscar por internet, yo les denomino San Google, donde se puede encontrar mucha información sobre este contexto de la paciencia, que se llama Wu-Wei. Wu-Wei es un concepto oriental que implica dejar ser. La paciencia significa dejar ser, tener la humildad de aceptar que las situaciones se presentan como se presentan, que el pasado es como fue, que el presente es como se está presentando, y por tanto la paciencia implica dejar ser. Dejar ser es fluir, la paciencia es fluir, dejar que las cosas sucedan y tener en cierta manera la observación de que si bien todo es tumultuoso, como si fuese un huracán, bueno, la paciencia es estar en el ojo de ese huracán, donde todo se mueve alrededor tumultuosamente, pero uno preserva la calma. Este es un tema importantísimo en el proceso de un buen líder, de un líder efectivo. Y finalmente, otro poder importante es una palabrita que para muchos es muy difícil de aplicar, pero es realmente poderosa en cuanto a la práctica de esta palabra, que es desapego.
Cuando nosotros estamos enfocados, estamos apegados a una meta. Pero también es verdad que una cosa es estar apegado a la meta y otra cosa es disfrutar del proceso a la meta. Por tanto, hay que desapegar. Enfocarse significa ser un arquero. Yo practico arquería. Por tanto, el enfoque es primero disfrutar del proceso, reconocer todo el entorno, el viento que sopla, los compañeros que tengo al lado que también están tirando su flecha a la diana, que tienen su enfoque, estar atento a la tensión de la cuerda y, por supuesto, tener el anhelo de lograr que la flecha acierte en el blanco, ¿vale? Esto es lo que en latín o en la etimología significa destino. Por tanto, el enfoque significa que hay un destino, una meta que quiero alcanzar. Pero una cosa es que yo quiera alcanzar la meta y esté preocupado y antes de lograrlo, y cuando lo logro, al final no me sirvió de nada sufrir tanto para alcanzar una meta. Hay que desapegar, tener claro cuál es el enfoque y desapegar, porque estar apegado y obsesionado con alcanzarlo, obviamente es sufrimiento en el medio del camino. Hay que saber disfrutar del proceso hasta alcanzar el logro. Si no, no habrá aprendido nada y por tanto la magia, que recuerden también que magia significa maestro, no será apreciable. Por tanto, la creación de nuevas realidades implica también las realidades internas, el poder tener gozo en el corazón. Volvamos a repetir entonces qué es liderazgo. Liderazgo es libertad, determinación, razón de ser y gozo. Si esas consignas yo no las tengo claras en mi vida, yo no podré desarrollar en mi empresa, en mi vida personal, en el ámbito de la pareja, como padre, en cualquier rol en el cual yo me esté desempeñando, no podré lograr esta consigna de la vida, esta filosofía de vida que es justamente el liderazgo y la conciencia. Yo siempre me despido y ahora invito de nuevamente a los presentadores. Quiero antes de terminar comentar un relato que está en mi libro 10 roles para un nuevo líder, donde hablo acerca de navegar el barco. Acá la frase es navega tu barco. Yo digo que un líder es un navegante de 7 mares de la vida. Esos 7 mares de la vida son la espiritualidad, las relaciones, la salud, el trabajo y la profesión, el ocio creativo o el talento, hablo del patrimonio, las finanzas y finalmente el legado, que es este propósito, que es lo que yo le dejo al mundo en este peregrinaje de la vida. Entonces digo que como yo tomo el timón de mi barco, yo ya tengo claro que voy a llegar desde un puerto en el cual zarpo a un puerto al cual yo voy a llegar. Pero en el camino se pueden presentar situaciones que yo no las tengo previstas. Por tanto, surgen lo que se denominan los fracasos. Fracaso es una palabra que nace justamente en la navegación, en las épocas antiguas. Fracaso, que viene del latín antiguo, del castellano antiguo, fracasar, significa sacudida. Y era aplicada esta palabra a la navegación y se refería a cuando un barco pasaba, mientras navegaba, por las rocas que estaban ocultas debajo del mar y el casco del barco, es decir, la parte inferior del barco, se rompía, entonces el barco empezaba a naufragar y a hundirse. A esto le llamaban fracasar, el fracaso. Entonces, hoy en día, cuando hay situaciones difíciles y uno tiene una percepción, porque no es una realidad, el fracaso es una percepción emocional, y yo siento un fracaso, entendamos que
tenemos dos opciones: o naufragamos en la situación y perdemos la oportunidad, o bien nos ahogamos en un vaso con agua. Por tanto, la segunda palabra, que también está vinculada con la navegación, es esta palabra que acabo de mencionar, que es parte vital en el liderazgo: la oportunidad. Fracaso, entonces, es una palabra navegación que quiere decir sacudida. Cuando tengas una sacudida en tu vida, sepas que está la oportunidad. Oportunidad es una palabra compuesta del latín. Op significa antes, y portus, puerto. Quiere decir que en medio de la sacudida, cuando tengas esa sensación de fracaso, existe la gran oportunidad de llegar a buen puerto. Ese es un tema importantísimo. Fracaso no es perder, sino fracaso es oportunidad de alcanzar mayores méritos en las situaciones difíciles que se presentan. Y finalmente me despido con mi mensaje de siempre, mi frase latín importante que siempre digo: carpe diem, que significa aprovecha este día con plenitud. Carpe diem. Gracias por esta gran oportunidad de haber podido aportar, y espero que lo expuesto de alguna manera, aunque sea una persona, haya hecho la comprensión y lo ponga en práctica. Muchísimas gracias y hasta pronto.